me imagino yo. Pero ¿cuál es la importancia de, como tú bien dices, intentar este desarrollo de la glándula mamaria? Porque en un principio claramente no sale tanta leche como después, cuando efectivamente se va viviendo el proceso de desarrollo de la lactancia. O sea, mientras el bebé más chupa, más se va generando, ¿cierto?, esta articulación de la glándula mamaria y más leche va a ir saliendo. Pero muchas veces no lo sabemos y entramos en pánico y queremos que se alimente para nosotros también descansar. Entonces, todo un tema que se da detrás, cultural, donde también nos da vergüenza al dar leche porque llega mucha gente a visitarnos. Entonces, tiene que generarse una instancia de comunidad tanto para la madre como para el bebé. Pero ¿qué pasa en el caso de que efectivamente la madre piensa que no hay, obviamente, suficiente leche y ya optamos inmediatamente al relleno? Ahí lo primero es saber, informarse, por eso la educación prenatal y también en los primeros días con tu equipo que te está cuidando, que cada vez son más las personas formadas en lactancia materna y cada vez son más personas que protegen la lactancia materna, va a favorecer esto, ¿ya? Ahora, el dolor nunca es normal. Si te duele es porque hay un problema de acople, ¿ya? Que tienes alguna herida que ya se te formó porque la primera succión no fue alterada. Eso es porque succionan mal, entonces, por eso se genera esa herida. Exactamente, sí. Cuando hay heridas en el pezón es porque hay un problema de la succión, que puede ser de la forma en que el bebé se acopla a la pechuga, a veces hay problemas de frenillo corto y otras veces son problemas solamente de postura y de técnica. Y eso la matrona que te asiste en tu hospitalización debería estar capacitada. Y si notas que esa persona no está capacitada en lactancia, porque en la universidad nos preparan más para la enfermedad que para lo sano. Entonces, si no está capacitada, pedir que alguien te ayude con tu lactancia. Y hay gente, tanto en el mundo público, al momento del alta está la clínica de lactancia, en el hospital hay mucha gente preparada para la lactancia materna. Hay equipos protectores de lactancia materna después al momento del alta hasta las clínicas de lactancia en los consultorios de salud. Doctora, dentro de estos años, usted ya más de 10 años nos comentaba en esta área, ¿qué es lo que la ha sorprendido o con qué se enamora también día a día en un proceso donde vemos a muchas familias que viven una de las etapas más lindas de la vida, pero con sus complejidades? Hay algunos que lamentablemente pasan momentos complejos, producto de enfermedades que van ocurriendo. ¿Cómo convive también desde ese rol? Mira, a mí me gusta la pediatría de que tengo 5 años. Lo que más me gusta es el poder acompañar a los padres. Los sanitarios, los médicos, las enfermeras que hacen APS, los técnicos paramédicos que hacen APS, las matronas que hacen APS, somos los primeros que tenemos contacto con las familias. Entonces, el impacto que uno puede tener en el desarrollo de una sociedad más sana es tremendo. Y el acompañar simplemente puede aliviar. ¿Ya? Ahora, los papás en general siempre van a querer lo mejor para sus hijos. Y el poder informarlos y educarlos, que de repente son pequeños cambios y a veces solamente va a generar que tengamos poblaciones más sanas y niños más sanos. Sí. Inés, quería preguntarte también, siguiendo con el proceso de etapa de desarrollo del lactante, ¿cuál es la importancia también de los controles sanos que se realizan para ir midiendo, para ir comprendiendo cómo va el desarrollo y la evolución, tanto nutricional, ¿cierto?, como física y de salud de nuestros bebés? O sea, los controles sanos son esencial en la vida de cualquier ser humano, porque los primeros 1000 días de vida, desde la concepción hasta los 2 años de vida, son las bases de tu salud para toda la vida. ¿Ya? El poder tener una salud, una nutrición, una estimulación adecuada durante este tiempo va a generar que tú puedas desarrollar la mayor cantidad de tus potencialidades de forma sana. Después, también se pueden reparar, se puede estimular, pero ya va siendo más difícil. Todas las intervenciones que realicemos durante los primeros 2 años van a generar que tu vida sea más funcional, ¿ya? Por ejemplo, los controles sanos, uno evalúa el rojo pupilar, ¿cierto?, ver los ojitos, que si tú tienes una catarata, que se puede detectar por un simple examen visual, si te la operas, vas a tener 2 ojos mirando. Quizás no con una agudeza visual al 100, pero vas a tener 2 ojos que te van a permitir un desarrollo, que si no te la diagnostican, después vas a tener la visión
si te la diagnostican tardía, ya no va a poder desarrollar la corteza visual. Cuando uno nace, todo tu desarrollo neurológico va a estar supeditado a la estimulación, a que tus órganos de los sentidos y tu cuerpo esté sano, y a la nutrición, tanto por lo que ingieres por boca como lo que ingieres por tus órganos de los sentidos. Y si no, se hace una pesquisa de forma precoz de enfermedades y una estimulación adecuada para la cada edad, no vas a poder desarrollarte completamente. Hay ventanas de oportunidad para el desarrollo visual, lenguaje, motor, emocional y también musical, de idiomas, matemáticos. Hay ventanas de oportunidad que deben ser estimuladas y cuidadas en su etapa que corresponde. Doctora, sin duda una conversación que nos invita a reflexionar, a aprender, a concientizar sobre esta etapa tan linda que viven muchas mujeres también en nuestro país. ¿Qué consejos les daría a cada una de ellas que nos están viendo el día de hoy, que están viviendo este proceso y que quizás tienen dudas todavía sobre todo lo que se genera muchas veces y lo que les va ocurriendo a su organismo? A ver, yo creo que un consejo es echarle una miradita en internet hay 10 como mandamientos de una paternidad responsable, o sea, de una paternidad sana, maternidad y paternidad sana. Y estos, el número 10, y que yo creo que es el más importante, es que los padres se cuiden, ¿ya? Porque el niño, uno está muy preocupado de que tu hijo esté bien, pero al final tu hijo va a adquirir los mismos hábitos de actividad física, de alimentación, de autocuidado que tengas tú. Entonces, el cuidar a los padres o a los cuidadores principales de este niño es esencial para que este niño esté bien, ¿ya? Porque si yo me preocupo de mi salud y de mi alimentación, voy a estar en sintonía de que mi hijo se alimente bien. Y mi hijo va a aprender lo que yo haga, no va a aprender otras cosas. Ya, por mucho que yo le diga, tienes que comer fruta y verduras, si en mi casa yo no como, no lo va a hacer. Hacer entonces un aporte a un 100% para nuestros niños, porque como tú bien dices, es necesario construir a través de la experiencia y de lo que nosotros le vayamos aportando en su desarrollo. Así que te agradecemos la instancia, doctora, Muchas gracias. estar con nosotros en esta conversación tan importante que nos facilita también la experiencia de tantas futuras madres hacia, obviamente, una buena alimentación desde la lactancia materna, incluso desde antes. Así que tenga una excelente semana por delante. Muchas gracias, que estén bien. Gracias a usted, doctora, por estar junto a nosotros y nos vamos a una pausa comercial para seguir disfrutando este lunes de salud en el matinal, siempre junto aquí acompañándote. Estamos en la Feria Libre del sector de Lagunillas, de la comuna de Coronel. Nuestro objetivo es estudiar precisamente este sector porque representa la media poblacional de lo que es la realidad chilena. El objetivo de esta investigación se centra principalmente en poder conocer, estudiar los territorios, conocer la disponibilidad de alimentos y desde ahí poder levantar evidencia que nos permita aportar a la creación de políticas públicas, a mejoras en los distintos organismos a nivel gubernamental o privado que permitan mejorar los entornos y por tanto contribuir también a la salud de la población. Nosotras desarrollamos una metodología que permite medir la disponibilidad de alimentos en todos los lugares de venta de alimentos, principalmente en los negocios de barrio que están en todas partes en Chile. Y gracias a esto logramos medir en una escala de 1 a 100 tanto la disponibilidad de alimentos saludables, como la fruta y las verduras, y la disponibilidad de alimentos no saludables o ultraprocesados. Entonces, una vez que tuvimos esa medición, mapeamos todos los lugares de venta de alimentos con su respectivo puntaje y en base a eso pudimos calcular el indicador de entorno alimentario. Y este indicador va desde, incluye desiertos, pantanos y oasis. Y lo que descubrimos es que en Coronel la mayor parte de los barrios corresponden a pantanos alimentarios. O sea, lugares como este, en el que hay una feria libre, en el que se venden muchos alimentos saludables, pero que a su alrededor hay muchos puntos o negocios donde venden alimentos no saludables. Aquí la feria siempre va a ser más barato que en cualquier lado por la demanda y hoy en día estamos trayendo mercaderías de buenas calidades para que la gente
vuelvo a reiterar lo mismo, estamos pasando una recesión, la gente no tiene mucho dinero como para comprar tanta cantidad, entonces compra poquito y tiene que comprar bueno para que le dure. Pero eso es más o menos la realidad que tenemos en la feria hoy en día. Estudiar entornos alimentarios condiciona la salud de la población porque determina también la cantidad o la calidad de alimentos disponibles que las personas tienen cercanas a sus hogares para poder abastecerse, consumir y preparar los alimentos, y por tanto aquellos lugares que pudieran tener mayor disponibilidad, por ejemplo, de alimentos con alta densidad energética o ultraprocesados, son aquellas localidades en donde prevalece, por ejemplo, la malnutrición por exceso o la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. La divulgación científica es súper importante porque los investigadores trabajamos con un fin, y mi fin en lo personal es poder ayudar a las personas, entender el contexto, la realidad de las personas, de los entornos, de los ambientes, y poder proponer propuestas de mejora. En un mundo donde cada conexión define el futuro de una empresa, la velocidad y la estabilidad son las claves del éxito. Hoy Chile se adelanta al mañana con Wi-Fi 7, una red inalámbrica con capacidad nunca antes vista, más rápida, más estable, más segura. Con Wi-Fi 7 las empresas trabajan sin límites y las familias se conectan con el futuro. Más dispositivos, más velocidad y menos latencia. Una conectividad que impulsa la innovación, acelera los proyectos y fortalece la colaboración. Estamos construyendo desde Chile un nuevo estándar para el mundo. Una revolución digital hecha con pasión, con alma y con visión de futuro. El Wi-Fi 7 no solo es más rápido, es el nuevo lenguaje de la conectividad. Y con Mundo, Chile lidera la transformación tecnológica de la región. Primeros en ofrecer fibra 50 gigas. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. Se acercan las elecciones y en Medio SUDEC abrimos un espacio para el análisis, el debate y la información que necesitas. Acompáñanos en Elecciones en Medio SUDEC, los 3 lunes previos al 16 de noviembre, siempre a las 21 horas. Los temas, las voces y miradas que marcarán este proceso junto a académicos y académicas de la carrera de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Elecciones en Medio SUDEC. Queremos a esta hora de la mañana entregarte la dupla ideal de Atlantic para poder embalar y ahorrar. Rollo Stretch Film de 4 kilos y cinta de embalaje transparente de 200 metros diseñados para proteger y rendir al máximo. Más metros, más ahorro, más protección con alta resistencia y elasticidad para mantener todo firme y seguro, evitando daños en el transporte. Disponible en importadora Durban, despacho a todo Chile y compras mayoristas en durban.cl. Más barato, imposible, para que lo tengas como una alternativa ideal dentro de todos esos productos que vas necesitando para todo este fin de año. Muy bien, siempre hablamos de los duelos desde las mascotas. ¿Qué pasa muchas veces con esas mascotas que pierden a sus tutores, sus tutoras, Pame? Hoy día queremos satisfacer una necesidad que muchas veces ocurre y no sabemos cómo generar ese cariño y ese calor una vez que muchas veces sus papitos y mamitas dejan de existir. Estamos con María Paz Cataldo, médico veterinaria, también de Fedelta Mascot, quien nos va a comentar detalles de este tema que es de gran relevancia también para muchos de nosotros que lamentablemente quizás hemos transitado un dolor como es la pérdida de la mascota, que afecta el entorno, son días de duelo complejo y que a veces no se habla mucho del tema. Sí, justamente, bueno, darle toda la energía para esta semana. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y sí, ¿saben qué? Es algo que generalmente es un tema que no se suele tocar,
pero que es importante estar preparado, ¿ya? Muchas cosas no se hablan, pero no quiere decir que no pasen, ¿ya? Como estos temas tabúes en el fondo, porque el dolor uno intenta no volver a tocarlo, ¿ya? De hecho, muchas veces las familias intentan no ponerse en la suposición de enfrentar un dolor, de enfrentar una pérdida por la angustia que eso genera. Pero es importante conversarlo y plantearlo como familia, especialmente cuando tenemos mascotas, porque las mascotas bajo la ley, en el fondo, le pertenecen a un tutor, pero si este tutor deja de existir en este plano, esas mascotas quedan en el fondo a la deriva, ¿no? Entonces aquí es donde viene también el compromiso del entorno que pueda colaborar con el cuidado posterior de la mascota, porque no todas las mascotas van a fallecer en el mismo instante que fallezca la persona también. María Paz, y aquí hablamos de un tema que yo creo que es súper necesario de poder conversar, que es los seres vivos en general son seres sintientes, ¿no? A no quitarle también esa dignidad espiritual a las mascotas cuando justamente pierden a su todo. Muchas veces las mascotas desde el nacimiento se van aferrando a estos tutores, a estos papitos o mamitas. Entonces, ¿qué pasa tras un proceso de carencia o de duelo? Efectivamente, las mascotas sienten. Psicológicamente ellos realmente pueden entrar, por ejemplo, en un proceso depresivo en caso de que pierdan a lo más importante de sus vidas, que son sus tutores o tutoras. Claro, Connie, eso ocurre por el hecho de que incluso, o sea, todos sabemos, o quienes compartimos con animales, sabemos que los animales tienen la capacidad de percibir y de sentir. Tienen una sensibilidad un poquito más arcaica con respecto al ser humano, ya no tienen la capacidad de razonar, de tener este entendimiento, la empatía, ¿cierto? Pero hay sentimientos base, o sea, sienten el miedo, sienten la angustia, además de todas las sensaciones físicas, ¿cierto? Del dolor, el malestar, el hambre. Entonces, son tipos de sentir un poquito más básicos, pero que en el fondo igual pueden perjudicar su sentir respecto al bienestar, ¿ya? Y es importante que nosotros entendamos eso, porque no es que ellos estén ajenos a tener miedo, a tener angustia, a tener miedo. Generan un vínculo con las personas que le generan esta percepción de seguridad. Por eso es que muchas veces los perritos, los gatitos se afiatan más a una persona o una poquita cantidad de personas del núcleo familiar que con todo el mundo, ¿ya? Hay un vínculo especial, que es lo mismo que nos pasa a los seres humanos, ¿ya? Por eso tenemos nuestros mejores amigos, por eso tenemos nuestra pareja. Generalmente hay pequeños vínculos muy especiales y las mascotas también generan eso. Entonces ocurre que, incluso esto está determinado por la ley, los animales son seres sintientes, ¿ya? La ley los describe como seres muebles, que es un mal uso que se ha hecho de este concepto, pero que es referente a que son seres que podemos mover de un lado a otro, ¿ya? No es que sea un cajón, ¿ya? Pero se designa también como seres sintientes, que tienen la capacidad de tener ciertas emociones. Entonces es importante entender que cuando existe una pérdida, más todavía si es que el tutor directo, o sea, la persona con la que la mascota se vinculaba emocionalmente, la mascota sí lo va a sentir, ¿ya? Y va a sentir la pérdida y va a sentir también la angustia del entorno. Y ahí es donde debe estar el resto de la familia o el entorno, si es que no hay familia directa, que pueda ayudar a contener también a la mascota, ¿ya? O sea, ya no es solo nosotros y nuestro dolor, sino que también entender de que hay un ser vivo al cual su entorno cambió. Sí, porque pasa muchas veces y lo hemos visto a través del cine, cómo no recordar la película Hachiko, que nos hizo llorar a todos y a todas, donde veíamos a este perrito que iba a la estación del tren a buscar a su dueño y el dueño no estaba. Entonces, de alguna parte del proceso, ¿ya? Porque así la mascota también, los perros, los gatos en especial, tienen el olfato mucho más desarrollado. Entonces ellos logran percibir pequeños cambios químicos, hormonales, y le genera un entendimiento aún mayor, aún mejor. Ocurre mucho, por ejemplo, con las familias, a veces cuando pierden otra mascotita y hay otros animalitos, donde nosotros les sugerimos que ojalá el cadáver del animalito puedan olfatearlo las otras mascotas, porque eso le hace entender de que ya hay un ser inerte, de que ya se perdió, de que ya pasó de este plano, pero le damos como el mensaje del entendimiento del proceso, porque en la naturaleza, claro, en la naturaleza ocurre igual, los animalitos se huelen y se dan cuenta de que el otro ya está más enfermo y se va desplazando solito, pero
pero el otro grupo, la manada, ya entendió el mensaje. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros no debemos privarle a las mascotas cuando viven en un núcleo junto con humanos. Vivimos un 1 de noviembre donde muchas personas fueron justamente a cementerios a conectar, ¿cierto?, con la memoria de muchas personas que ya no están en este plano. Y de qué manera también en redes sociales hemos visto, por ejemplo, mascotas que justamente van al cementerio, que sienten y que pueden obviamente vincularse desde lo emocional también. ¿Cómo preparar a las mascotas también para todo ese proceso? En estos casos, bueno, si el tutor está enfermo, está pasando por una situación o en algún tipo de enfermedad terminal donde sabemos que ya tal vez no hay recuperación del mismo, hay que entender primero que la mascota debe estar con una salud adecuada y compatible, porque estamos hablando de que hay un humano que tiene una fragilidad en su salud, por tanto es un paciente de alto riesgo. Entonces una mascota con todo su carnet sanitario al día, con sus controles veterinarios adecuados, pero que se le permita ir compartiendo, ¿ya? Si es que es posible y si es que estuviera, por ejemplo, en algún tipo de centro asistencial, tal vez conversar con los especialistas para dar la chance y bajo también la autorización médico-veterinaria de que el paciente pueda participar de cierta instancia junto con la mascota, ¿ya? Para que pueda recibir visitas y así vamos ambientando a este animalito a que no sea este desapego abrupto. Claro. Y al compartir estos aromas y estas experiencias, la mascota podría procesarlo de una mejor manera. No les puedo asegurar el éxito, pero sí nos hemos dado cuenta que es muy diferente a cuando el tutor solo sale y ya no vuelve más, porque en el fondo la mascota no logra entender qué es lo que ocurrió. Un sentimiento de abandono también. Justamente, claro. O sea, se genera una angustia y una ansiedad de separación que después no se corrige. Entonces es súper importante tal vez hacerlo parte del proceso. Y si es que en este caso la persona está tal vez enferma pero se puede recuperar, el utilizar prendas que puedan ir y volver y le puedan transmitir aromas. Al ser el olfato uno de los sentidos más sensibles, es justamente la herramienta que tenemos que utilizar para comunicarnos con los perros y con los gatos. Mira, importante eso, ¿eh? Y por ejemplo, dentro de este proceso donde tú dices nos hemos dado cuenta, me imagino que has experimentado ciertos casos donde o el dueña fallece y evidentemente necesitan quizá un apoyo mucho más profesional. Sí, justamente, o sea, aquí siempre es importante conversarlo con los especialistas. Cuando ocurren estas situaciones de pérdida, que nosotros lo hemos vivido también de forma muy cercana, ocurre que las mascotas van a tener también cambios en su conducta, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Caemos como en un hoyo negro, ¿cierto? De tristeza. Podemos caer en depresión y tal vez no salir fácilmente de este proceso y vamos a necesitar apoyo psicológico. Y con las mascotas puede pasar algo muy similar. Entonces, la mascota tiende a cambiar también parte de sus hábitos y es importante que no perdamos la supervisión de ellos. Porque si vemos que, por ejemplo, el animalito está durmiendo más tiempo del común, ya no está haciendo actividades que antes hacía, por ejemplo, atrapar juguetes o salir a caminar, qué sé yo, el alimentarse, o en el caso de los gatos, hacer las eliminaciones de orina y feca de manera normal, eso nos tiene que alertar. Hay algo que está ocurriendo y especialmente los gatos somatizan mucho sus emociones. Entonces pueden desencadenar después enfermedades graves. Y a nosotros nos ha pasado, y por eso de ahí la experiencia, que de pronto gatitos que conocíamos muy bien, muy saludables, incluso de pronto medio gruñones, y nos llegan a la consulta porque algo raro les pasa, y al evaluar, claro, se están generando enfermedades, y cuando preguntamos qué pasó en casa, por qué hubo este cambio tan abrupto, la causa es generalmente la pérdida directa del tutor y vemos al paciente realmente afectado, físicamente afectado por una causa emocional. María Paz, aquí es importante también ir reconociendo cómo el próximo tutor o la persona que se hace cargo tiene que trabajar afectivamente con esta mascota que perdió a alguien fundamental en su vida. ¿Cuáles son los primeros pasos a seguir para, por ejemplo, si es que una hija, hijo debe y quiere hacerse cargo, porque probablemente no quiere? Entonces ahí hay un punto súper importante. Si no quieres, ver la posibilidad de adoptar o buscar a otra persona que realmente quiera, porque muchas veces desde la experiencia, no, ya, yo me hago cargo, como casi que del cacho, y la verdad es que es un panorama muy triste para la mascota. Entonces, primero tomar una decisión a conciencia y si no, buscar quizás otra alternativa. ¿Cómo se prepara ese terreno para poder ayudar? De forma activa, pero que ojalá puedan trabajar una campaña de adopción con personas que sean realmente responsables. O sea, no olvidar que también estas mascotas fueron elegidas y cuidadas por alguien que
era también de su núcleo familiar, o sea, tener tal vez la empatía y el respeto por estos animalitos que son también como lo que queda de este ser humano que pertenecía a nuestra familia. Es importante vincularse de esa manera, en base al respeto. Y ante todo, bueno, si no los quieren dar en adopción, ya el tomar la responsabilidad de adquirir el vínculo con estas mascotas tiene que hacerse de forma paulatina, respetuosa y continua, y también bajo supervisión veterinaria, ¿ya? A nosotros, y de forma muy cercana, nos pasó con la pérdida de Valentín, con su perrita Corra, que su perrita cayó en depresión. Nosotros tuvimos una baja de peso muy rápida en ella, estaba muy flaca, estaba comiendo muy poco, a pesar de que no habían existido otros cambios más que el tema de la pérdida de Valentín. Tomamos examen, evaluamos y resulta que, claro, la situación era bajo un estrés fisiológico que se había generado, tuvimos que hacer algunos manejos y en el transcurso de la semana logramos recuperarla, pero dentro de eso tuvimos que volver a adecuar hábitos de paseo, de interacción nueva con otras personas, de estímulo, de en el fondo distraerla un poquito del entorno doloroso en el cual se encontraba, ¿ya? Y qué terrible enfrentar este tipo de duelos, sobre todo cuando son niños. Niños, niñas, adolescentes. Me imagino que ahí el trabajo también psicológico es fundamental. A todos. Yo creo que es primordial también de poder hacerse cargo un poco de ese dolor. ¿Cómo tú has visto también que distintos tipos de pacientes que acuden a ti, familias completas, lo viven en cuanto a esta vinculación que tenían también? Siempre es muy variado porque también depende de las causas. A veces nos pasa que, por ejemplo, perritos que no son muy viejitos, pero que sus tutores eran adultos mayores y perdieron la vida. Y la mascota queda ahí como dando bote porque no sabe qué hacer, tenía algunas mañas, ¿cierto? La gente, los nietos, los hijos no quieren hacerse cargo, entonces son mascotas que se empiezan a poner más reacias al contacto humano porque además ya tenían un trato especial con esta persona y resulta que el resto como que lo rechaza, entonces hace que cualquier problema conductual se intensifique y hace un poquito más difícil el poder reubicarlo, el hacerle manejos médicos, pero por otro lado está como otros tipos de pacientes que sufren como la agonía emocional que tiene todo el entorno y como que sufren todo en conjunto. Entonces, si bien es muy importante pasar y transitar el dolor, y eso es fundamental para que uno pueda sanar, hay que pensar que la mascota no va a entender ese dolor de la misma manera. Entonces necesitamos, a pesar de todo, agarrar un poquito de fuerza y hacerle hábitos y nuevas rutinas de forma paulatina, cosa que la mascota pueda retornar a un ritmo de vida donde ya entienda que no está el tutor. Pero no es como dejarla sufriendo, sino que es como uno tener la fuerza para pararse y que tenemos que seguir. También merecen tener un cierre. Tenemos que seguir, claro. Claro, y pensando en ese cierre también y en esta nueva oportunidad de una nueva vida, porque esa es la idea, encontrarle un espacio donde pueda tener toda la seguridad de volver a sentir, de volver a querer, porque pensemos que la familia sí quiere hacerse cargo. ¿Cuáles son los puntos importantes a la hora de los primeros días, por ejemplo, en una nueva casa? ¿Qué cositas podríamos tenerle? ¿Cómo poder complementar, cierto, sus tareas diarias, sus juegos? ¿Qué poder hacer? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Sobre todo la primera semana, por ejemplo, en que tenemos a esta mascota con nosotros. Sí, súper importante el tema, insisto, los aromas. O sea, si es que podemos tener prendas de la persona, del tutor, de los tutores, que podamos incorporar en el nuevo ambiente, va a ser fundamental. O sea, se van a volver sus pañitos regalones, pero los necesitamos, porque esta entrega del aroma va a ayudar a que de a poquito se van a ir perdiendo esos olores, pero se va a ir logrando hacer de manera tan paulatina que la mascota va a lograr ambientarse en el nuevo lugar cuando ya tal vez todos estos olores característicos de su humano desaparezcan, ¿no? Pero al menos va a servir como un manejo de contención. Las actividades que se tengan que hacer, o sea, tenemos que programarnos también en una rutina que nos dé tiempo para hacer ciertas actividades específicas con la mascota, ya sea perro o gato, ¿ya? Para darle estas pequeñas chances, ir generando el vínculo de confianza, porque la mascota también tenemos que considerar que probablemente va a salir también del hogar en el cual se encontraba. Entonces, tenemos que ir acercándola de nuevo a al nuevo ambiente, tenemos que ir ayudándola a que confíe en nosotros,
y a las nuevas personas que la van a estar rodeando, y ese proceso puede tomar algunas semanas incluso, para ir haciendo una rutina luego predecible que se mantenga en el transcurso de su vida también. Para los perros y para los gatos, un ambiente predecible es lo que les entrega mayor sensación de bienestar, porque así no tienen inseguridades. Es que al final necesitan estabilidad ellos, también sentirse que están protegidos. Dentro de estas películas que comentábamos, Hachiko yo creo que ha sido una de las películas que marcaba mucho de nuestra infancia, sobre todo, que nos hizo llorar muchísimo. Para ti, ¿qué significa que también a través del cine se puedan un poco visibilizar estas emociones, sobre todo con las infancias? Es importante porque nos permite que los niños desarrollen empatía para con los animales. Ahora bien, Hachiko en particular le pasó que no se pudo despedir de esta persona que era como su pseudo tutor, lo cuidaba más que nada, pero Hachiko era una mascota en situación de calle en el fondo, no tuvo otra suerte. El asunto es que sí es importante no caer tampoco en la fantasía que de pronto pasa mucho, donde buscamos que los animales tengan actitudes y emociones de tipo humanas, y a veces cuando no las vemos nuestras mascotas nos genera frustración porque nosotros estábamos proyectando algo humano que no vamos a tener de un perro. Es como la expectativa de realidad. Claro, ¿ya? Pero sí es importante que el animal va a sentir el cambio, eso sin duda. Ahora que vaya a estar llorando sobre la lápida, quizás va a ser difícil, es variable de mascota a mascota, va a depender el tipo de apego, tal vez tenía un apego tipo tóxico con el tutor y obviamente él va a estar con una... por ejemplo, llevar a los perritos, mascotas en general, al cementerio post la muerte del dueño o dueña de la mascota? Generalmente los cementerios no lo permiten, pero si están las posibilidades es bueno hacer el acompañamiento, porque las mascotas aún así tienen tan buen olfato, especialmente los perros, que el perro puede sentir el aroma de sus seres, ¿ya? Y logran identificar muchas veces la lápida. Pasó con Valentín cuando lo llevaron también de visita, ¿ya? Entonces tienen esa sensibilidad y es bueno hacerlos parte de, pero también hacerlos parte del proceso de recuperación emocional, no solo quedarnos como estancados, claro, no solo estancarnos en el dolor, que es importante, pero también pensar en que tenemos que dar vuelta a la página y todo junto, incluida la mascota. Aquí voy a entrar en un terreno que no sé más o menos cómo explicarlo, pero muchas veces las personas romantizan el rol de la mascota o incluso lo sienten como si fuesen hijos o hijas. Es importante diferenciar qué es una mascota y no qué es efectivamente un hijo o una hija, porque muchas veces tendemos a ver personas que los visten y que realmente los hacen sentir como que realmente son hijos, hijas. Eso es positivo para las mascotas en su proceso de desarrollo como seres vivos, pero como perros, como gatos, no como guaguas, ni como niños ni niñas. Sí, aquí entra un debate que yo lo veo como un hijo. Y quiero que tú me lo expliques, porque la verdad es que yo me mantengo, digamos, al margen. Tiene muchas aristas. Yo no voy a decir que tengo la razón absoluta, pero sí voy a hablar desde mi experiencia como profesional, como persona, como tutora de mascotas, como alguien que ha perdido también mascotas, o sea, lo veo también desde varios escenarios. Pero es importante considerar una cosa con IPAME. El tema de la humanización a las mascotas es algo que no está bien. Hay una línea delgadita entre hacerle daño, haciendo que el animal se comporte como una pseudo persona, porque al perrito, al gatito lo disociamos de su realidad y eso no está bien. Y dice un par de, por ejemplo, de ladridos y mira, está diciendo hola, o como que realmente hay como un querer que sea, digamos, un ser humano y realmente no lo es. Ahí lo que hay que hacer es evaluar en el fondo qué es lo que estoy necesitando yo. Tal vez yo lo que necesito es un humano, una guagua, claro, estoy intentando hacer un sustituto con la mascota, pero tener ojo, que queramos mucho a la mascota no está mal, ¿ya? Y el tema de la proyección de quererlo como si fuera un hijo, en el fondo el tema del amor en concepto, desde mi perspectiva, no tiene que ver con el ser que recibe el amor, sino el potencial que tengo yo de entregar ese amor. Entonces, a las mascotas uno sí podría quererlo en la misma intensidad que uno quiere un hijo, porque es uno quien está entregando esa emoción, esa dedicación. Entonces va desde mí hacia, pero no podría ser un televisor, qué sé yo, ejemplo. ¿Ya? Pero no tiene que ver con el ser que recibe eso. Claro, ahora a lo que sino voy que yo y por la capacidad que tenemos. ¿Y por qué lo complemento? Porque muchas veces hay tutores y tutoras que realmente los visten y los tratan como si fuesen realmente niñitos, niñitas, y finalmente no les dan la independencia de lo que ellos son. Son perros, son gatos. Entonces, si es que se muere el tutor o la tutora, el perrito no está preparado para la vida sin esta madre. ¿Y cómo podría estarlo si probablemente lo trata como un perrito y como un gatito un poquito más independiente de lo que es el ser humano al ser vivo propiamente tal, como perrito y gatito? Sí, ahí es donde justamente se podría generar un daño en su asociación, en el entorno,
que estaría asociado al tema de la humanización. Exacto. O sea, si estamos criando un ser altamente humanizado, cuando yo no esté, ¿quién va a mantener esa humanización? Porque el perrito, el gatito, por eso hago es la lo que pregunta. conoce en el fondo. ¿ya? No, Entonces, pero al final es se culpa trata de la amor, mascota. de eso es lo que estamos hablando. Claro, Al final claro. se trata de amor y de que muchas personas hoy en día también de alguna forma es parte de la familia, Sí. es parte del día a día y yo creo que entre vestirlo, no, eso no es... No, pero no va más allá, No, va pero- mucho más allá, pero- de humanizarlo, de claro, hacerlo claro. sentir probablemente que Pero es no como... está mal, a eso voy, como Claro, que pero no está mal. la diferencia si pudiésemos terminar con eso. Siempre va a haber una línea delgada, insisto. Súper. O sea, si es que en el momento, por ejemplo, los chinos están subiendo videos donde le ponían ropa y hacían caminar en 2 patas. Eso ya, ahí, no, tomás, pues ahí, ya, claro, como eso, a va eso ser voy yo, extremo, a eso va voy a yo. ser ¿entiendes? Entonces, Entonces, eso lo cuando plantea. caemos en la humanización que le genera un trastorno conductual Exacto, a y eso una voy yo. disociación a la mascota respecto a su propia especie, Porque sí existe. ahí, claro, ahí estamos mal. Claro, qué Pero bueno que si vamos hagamos a la utilizar algún tipo de decoración, de outfit casual, No, que pues no eso le es lo genere mismo, ningún o sea, perjuicio, no, todos no podemos pasa ponerle nada. digamos, una cosita a la mascota, pero Sí, a no le va a hacer humanizarlo, daño. a hacerlo sentir que es Claro. humano, La eso sí yo creo humanización que es malo. La humanización es lo que le hace daño, porque no Exacto. son humanos. Y ellos Exacto. son felices siendo perros y siendo gatos. Y nosotros como especie humana, si queremos tanto a los perros y a los gatos, entonces tenemos que respetarlos como son en su especie. bueno, qué Porque bueno si no, que entonces no queremos un perro y un gato. Queremos una una pseudo guaguita. persona. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo importante cuando deseamos tener una mascota. Súper. ¿ya? Yo Y creo la que cada uno recomendación que elige ojalá cómo se también planifiquen ver siempre. a cada uno elige ver la realidad que construye. Pero Al final se ver trata cuándo de es respeto positivo y y amor. cuando no, según Sí. nuestra Sí, veterinaria sin que es la generarle- experta. sin Oye, generarle revisemos un las redes perjuicio. sociales de Felta Mascota, aquí la tenemos, porque yo creo que tanto esta como otras preguntas son importantes para la gente que nos van acompañando, así que tenemos las redes sociales de este hotel también para mascotas, porque pensar en, obviamente, en ese bienestar en caso de que queramos viajar o quizás necesitemos un tiempo para nosotros y queramos quizás hacer algo externo, ahí tenemos también la posibilidad, ¿no, María Paz? Sí, todos nuestros servicios. Ahora estamos en Lientur 616, acá en Concepción, entre Lientur y Freire. Así que nos pueden encontrar. Está la agenda abierta en caso que necesiten atención médica. No se olviden de hacer medicina preventiva, que eso es lo que yo más recomiendo. Vale mucho menos prevenir que luego lamentar, porque las mascotas cuando se enferman se vienen con tuti. ¿ya? Entonces, siempre la recomendación de hacer medicina preventiva. Y nuestro equipo que siempre los va a estar esperando de manera acogedora, responsable y respetuosa. Muchas gracias, María Paz Cataldo, médico veterinario de Felta Mascot, quien nos habló respecto a este proceso que muchas veces es doloroso, pero que también nos permite hablar como familia de este tema. Así que con esto nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos al matinal Siempre Juntos. Algo que en realidad solo me hacía mal. Me dejé llevar por la corriente. La ilusión jugó contra mi mente, alejándome. Se acercan las elecciones y en Medio Sudec abrimos un espacio para el análisis, el debate y la información que necesitas. Acompáñanos en Elecciones en Medio Sudec, los 3 lunes previos al 16 de noviembre, siempre a las 21 horas. Los temas, las voces y miradas que marcarán este proceso junto a académicos y académicas de la carrera de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Elecciones en Medio Sudec. En Bibliotecas UDEC, usted sabe, venimos trabajando varias aristas dentro de nuestro quehacer y una de ellas que tiene nuestra unidad de vinculación con el medio es justamente la adjudicación de un fondo de la Vicerrectoría de Vinculación, donde tenemos un eje importante en relación a la sustentabilidad, al apoyo de iniciativas medioambientales. Bueno, lo que ocurrió en particular en la Laguna es algo que venía ocurriendo al menos desde la publicación del año 2006, bien, y no ha parado, digamos, de forma bastante ordenada, bueno, como todo es parásito, ¿cierto? Y que ha ocurrido casi de forma anual, incluso de esa época. Después ocurrió estos casos reportados en 2016 y de ahí a la fecha han seguido ocurriendo, de hecho. Nace el primer proyecto en el cual se parte con el principio de la tecnología, viendo si el proceso era fácil o se podía implementar. ¿Ya? Digamos que el primer proyecto lo terminamos en el 2014, donde salió el prototipo número 1. Vivimos en un mundo donde cada segundo cuenta, donde la velocidad no solo es importante, lo cambia todo. Hoy Chile da el salto más grande de su historia digital.
Les presentamos Fibra 50 GB. Más rápida, más potencia, más confianza. Una red que multiplica la productividad, impulsa la innovación y la inteligencia artificial y abre las puertas al futuro de la tecnología. Porque el crecimiento de las empresas no espera y porque en nuestro país la innovación se construye con pasión y visión de futuro. Hoy Chile tiene la fibra más rápida y avanzada de Latinoamérica y Mundo es el primero en hacerlo posible. Primeros en ofrecer fibra 50 GB. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. Desde el OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción estamos empujando con mucha fuerza el desafío de construir un Chile de talento. Y por eso queremos invitarlos este jueves 30 de octubre al encuentro Futuro Laboral en Chile, Desafíos y Oportunidades para la Región del Biobío, donde la fuerza del talento y la industria se van a conectar. Será una instancia donde conoceremos los resultados de un estudio recién salido que lideramos desde el OTIC, que se llama Resiliencia Laboral y Oportunidades frente a la disrupción tecnológica en Chile. La invitación entonces este jueves 30 de octubre a las 9 de la mañana en el Hotel MDS Brisa del Sol Talcahuano, porque el futuro de Chile lo construimos todos. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Y la salud masculina, Pape, también es muy importante para nosotros. Queremos hablar de la próstata y posible, obviamente, prevención para poder asimilar muchas veces que el cáncer, si es que no es detectado a tiempo, puede causar la muerte. Es por eso que hoy día queremos hablar y visibilizar esta temática junto al doctor Pablo Besama, urólogo del Hospital Guillermo Gran Benavente. ¿Cómo está, doctor? Un gusto que pueda acompañarnos en esta instancia para hablar, obviamente, de la salud masculina y efectivamente de la próstata. Muy bien, muchas gracias por su invitación. Constanza, Pamela, para mí es un agrado compartir con ustedes y poder hablar de este tema que es tan importante y enfocándolo muy gráficamente en la prevención. Doctor, ¿por qué hoy en día cuesta quizás hablar, aún continúa este tema de que cuesta hablar de salud masculina y sobre todo de poder realizar muchas veces los chequeos, los exámenes? Es muchas veces un tema tabú para muchos. Sí, yo creo que parte de la idiosincrasia también del hombre tiene que ver con cómo uno se hace cargo de su salud. Basta pensar en nuestros padres, en nuestros tíos o nuestros abuelitos, en el tiempo que se dan ellos para poder acudir a hacer un chequeo preventivo versus las mujeres que integran nuestras familias, que habitualmente se hacen cargo más de su salud en cuanto a las mamografías, en cuanto a los papanicolaos, no esperar estar enfermas para recordar que tienen que cuidarse ellas mismas para proteger a la familia. La rutina que a uno le toca ver es que el hombre habitualmente tiene que tener algún síntoma o presentar alguna molestia para creer que está enfermo. Y la verdad es que el primer síntoma del cáncer de próstata, uno tiene que ser enfático, es nada, no tener ninguna molestia. Entonces hay muchos hombres que andan en la calle hoy día caminando. De hecho, en la vida de un hombre uno va a tener un 16% de tener riesgo de cáncer de próstata y no saben que tienen cáncer porque no se han hecho el chequeo preventivo. Entonces, mucho se asocia a los síntomas de tener la próstata grande, ¿ya? Que empieza a dar algunas molestias para orinar, que empieza a dar algunos síntomas como una alarma para preocuparse, cuando en realidad el cáncer habitualmente no tiene que ver con el tamaño de la próstata. Claro. Entonces depende mucho de la voluntad de ese hombre hacerse el chequeo preventivo y claro, es tabú porque hoy en día es mucho más costo efectivo realizar el examen físico, que incluye el tacto rectal,
más el antígeno prostático, esto en forma anual desde los 45 años de edad. Doctor, antes de poder pasar a las campañas y la importancia obviamente de la detección, a mí me gustaría partir desde lo inicial, que es qué es la próstata y cuál es la función que cumple en el órgano masculino. Bueno, la glándula prostática cumple la función fundamental ya de poder producir parte del líquido seminal y también el antígeno prostático, que es un producto que en realidad es una enzima que ayuda a que puedan circular libremente los espermatozoides en el líquido seminal. Esa es la función principal de la próstata. Entonces, también tiene por supuesto, una función reproductiva, pero no así una asociación con alteraciones o disfunciones sexuales al estar enferma, como muchas personas también lo creen, que pueden tener algún problema en relación a la próstata, y eso lo asocian con algún tipo de disfunción sexual, sea disfunción eréctil o disminución de la libido. Habitualmente van de la mano, pero no es que una enfermedad lleve al otro problema, sino que habitualmente coexisten más que nada por la edad del hombre en que se manifiesta. Y quizá este diagnóstico como más sociológico de que hay muchas personas, específicamente hombres, que en este minuto quizás tienen un cáncer a la próstata y no lo han detectado porque no está el chequeo, no está la preocupación, no está la conciencia. Pasa también porque quizás no existen políticas públicas que impulsen quizás campañas mucho más fuertes y duras como las que vemos a veces vinculadas al alcohol, al tabaco, al cáncer de mama. Claro, a la salud femenina. Sí, depende también de políticas públicas. Incluso la ley administrativa del Estado, la ley del trabajo, le permite al hombre asistir a un control de la próstata desde los 50 años pidiendo medio día laboral o administrativo. Eso existe, eso está en la ley y la gran mayoría de los hombres lo desconocen. Ahora, ¿quién hace este chequeo preventivo? Lo hace el médico general. Por lo menos en cuanto a la red asistencial del sistema público, es el médico general el que hace el filtro con el tacto rectal más el antígeno prostático, y si cualquiera de esas dos cosas están alteradas, ahí lo dirían a nivel secundario a nosotros en el hospital. Hablar también del origen de muchas veces las problemáticas de cáncer con respecto a la próstata. ¿Qué es lo que se está haciendo mal? ¿Qué es lo que se debe prevenir? Hablar, por ejemplo, de la alimentación, hablar del sedentarismo. ¿Cuáles son las acciones positivas que uno podría tomar para, obviamente, preparar nuestra próstata de la mejor manera, hablando de los varones, para enfrentar frente a la vida, ¿cierto? Probablemente adversidades que no se hacen acciones concretas anteriormente? Sí, uno de los factores de riesgo más importantes es la dieta rica en ácidos grasos, ya donde hay una asociación con la hipercolesterolemia o los problemas del colesterol con el cáncer de próstata. ¿Ya? Entonces se pregona que una dieta mediterránea facilitaría que se prevenga el desarrollo del cáncer. De hecho, hay teorías en cuanto a la isquemia pélvica, en cuanto a distintas mutaciones en algunos receptores de insulina que incluso están en la próstata, que al estar alterados facilitarían el desarrollo del cáncer. Otras cosas ya es la edad, que eso no lo podemos cambiar. ¿Ya? Un tercio de los hombres de más de 65 años va a tener un cáncer de próstata solamente porque ya es mayor de 65 años. Y hay otros factores raciales ya también que no se pueden modificar, donde los afroamericanos o afrodescendientes tienen mayores tasas de cáncer de próstata que los caucásicos. Dentro de los otros factores de riesgo también está el tabaquismo, ¿ya? Que tiene menos ponderación que la alimentación, pero sí un factor de riesgo que fuera a desarrollar cáncer de pulmón, cáncer de colon, también facilita el desarrollo de cáncer de próstata y de otros cánceres urológicos como de riñón y como de vejiga. No todo el mundo conoce esta asociación con órganos que no tienen que ver con los pulmones. Entonces, lo más importante en cuanto a la alimentación es mantener una dieta mediterránea que sea no tan alta en grasas saturadas, donde no haya tanto exceso de proteínas de origen animal y haya más verdura. De hecho, una de las pocas cosas que tiene evidencia científica, no tanto en cuanto al cáncer de próstata, sino en cuanto al crecimiento de la próstata, es la pepa de calabaza. La pepa del zapallo tiene un fitoestrógeno que ayuda a disminuir la velocidad de crecimiento de la próstata y se recomienda su consumo desde los 40 años
como para prevenir que la próstata crezca. ¿Y eso está como en pastillas? Se puede consumir como fruto seco, ya 20 gramos al día, como una cucharada sopera, se puede espolvorear en la ensalada. Bueno, también hay cápsulas de pepa de calabaza o de zapallo, pero es lo único que tiene evidencia científica que ayuda. Hay un montón de cosas que uno va a ver en las redes sociales, que los trabajos científicos no tienen una evidencia tan, digamos, de peso o seria como para poder recomendar su uso. Un tema crucial que es la desinformación a través de Internet, porque estamos tan acostumbrados a revisar las informaciones incluso del ámbito de la salud, y muchas veces estamos desinformándonos y causando probablemente un pánico que es innecesario, ¿no? Al hombre le da pudor y es mucho más fácil meterse en una red social o en un portal de Internet o incluso en diarios respecto de la salud masculina, que darse el tiempo de ir a un médico o un médico especialista y poder manifestar estos temas. El problema es que el hombre, como les comentaba recién, si no se siente enfermo, es difícil que deje de trabajar, deje de dedicar el día a su actividad laboral para ir a hacerse un chequeo preventivo, que más encima le va a dar vergüenza, porque obviamente involucra un examen físico que no es agradable tanto para los pacientes como para las personas que lo realizan, porque por supuesto es un momento incómodo y uno lo hace de una manera que sea lo más rápido posible, lo más, digamos, en paz posible. Doctor, comentemos el proceso para que vayamos hablando de un tema que es poco comentado, pero que es necesario también de concientizar, sobre todo para los hombres en este mes, que es el mes de la salud masculina también. Lo primero, bueno, hablando de nuestra red asistencial, es acudir al médico de su CEFAM o en cuanto a los consultorios, la atención primaria, posta rural, para solicitar su chequeo de la próstata. Es tan simple como eso, es solicitar su chequeo de la próstata desde los 45 años de edad, y eso consiste en el tacto rectal más el antígeno prostático, el examen de sangre, una vez al año. Y con eso disminuye, por supuesto, el riesgo de diagnosticar a una persona con un cáncer de próstata tardíamente. El examen es corto. El examen dura menos de 10 segundos. Ya. El examen demora menos de 10 segundos. Y, por supuesto, se hace en un ambiente lo más tranquilo y privado posible. Entonces, es importante saber que no existe un examen de imagen ya que reemplace al tacto rectal que esté en un escenario de tamizaje o screening. El tamizaje o screening, por definición, tiene que ser un examen que sea barato y que esté al alcance de gran porcentaje de la población. Hay trabajos del año 2018 que hacen que sea equivalente la resonancia de próstata más el antígeno prostático al tacto rectal más el antígeno prostático. Pero de partida la resonancia es un examen que es carísimo y no está al alcance de toda la población, no se le puede pedir resonancia de próstata a todas las personas. Entonces no entra en la definición de tamizaje o screening, por lo menos dentro del sistema público. Entonces es tan simple como decirle a mi papá, decirle a mi abuelito, decirle a mi tío que si acaso se ha hecho el examen de la próstata este año, ¿sí? Sí, justamente pensando en esos abuelitos o en esos hombres que muchas veces realmente es súper difícil que vayan. Cuando, por ejemplo, tuviésemos un cáncer probablemente súper avanzado con respecto a la próstata, ¿hay algún síntoma si es que efectivamente pudiesen estar siendo víctimas de un cáncer de próstata en caso del avance? Porque siempre hemos ido hablando que probablemente no hay digamos, aparente dolor cuando estamos comenzando, pero cuando ya está muy desarrollado un cáncer de próstata, ¿podría verse o sentirse quizás algún síntoma? Sí, lamentablemente es muy doloroso y no tanto por síntomas. ¿En qué zonas? ¿O qué es lo que...? No tanto por síntomas locales con él. El tema es que lamentablemente el cáncer de próstata da metástasis precoces al esqueleto axial, a la columna. Habitualmente da metástasis que van a generar lumbago, que no cede con el reposo, van a generar compromiso de digamos, componentes nerviosos de la columna, radiculopatía. Entonces, a mí me tocó ser general de zona. Yo trabajé antes en el hospital de Florida y más de una vez me tocó ver pacientes que eran trabajadores del campo, que usaban el asadón, huerteaban, picaban leña y que tenían lumbago que crónico, lo asociaban como algo propio de su actividad.
y después de no responder a ciertos tratamientos, uno empezaba a pensar, ¿de dónde más puede venir esto? Y más de alguna vez me tocó diagnosticar un cáncer de próstata en un hombre que tenía dolor de espalda en forma crónica. Eso en cuanto a las metástasis, que habitualmente son óseas del esqueleto axial. En cuanto a lo local, para que avance un cáncer de próstata desde la periferia, que habitualmente nace en la periferia, por eso el cáncer de próstata, yo le digo a los internos de medicina, que está al alcance del dedo, ¿ya? Para que avance y llegue hasta la uretra, habitualmente pasan meses y años, para que recién ahí el paciente pueda sentir molestias al orinar, tenga sangrado en la orina o incluso tenga una obstrucción de la vía urinaria que sea necesario poner una sonda. Entonces, en lo personal, para uno ve tanto la puerta A, donde el hombre se hizo cargo de su salud para no ser un lastre para su familia en el fondo, ¿ya? Y la puerta B, donde el hombre no se hizo cargo de su salud cuando correspondía, llega 20 años tarde, a los 70 años al médico por primera vez, cuando ya está orinando con sangre, cuando ya está con una sonda, y por supuesto que eso compromete mucho la calidad de vida y muchas veces frustra a los que quedan con ese hombre, a los hijos, a la pareja. Entonces, es triste ver cómo, porque este hombre no se hizo cargo de su salud a la edad que correspondía, no se pudieron hacer los cambios necesarios para que tenga buena calidad de vida. Y en cuanto al tratamiento, una vez que ya se detecta este tipo de cáncer, esta enfermedad, obviamente va generando un malestar a nivel psicológico, emocional, pero también físico. ¿Cómo se actúa ahí? ¿Cuánto tiempo de alguna forma esta persona va a tener quizás que estar con temas de radiología? Ahí el tema es súper interesante con el cáncer de próstata y existen un montón de protocolos de estudio y de tratamiento. Incluso si es que uno pesquisa a un hombre con un cáncer de próstata en una etapa bien precoz, puede tener algunas células que están alteradas en la próstata, que está como el tumor encapsulado, como se dice, sin generar metástasis, e incluso una opción, dependiendo del tipo de tumor que salga en la biopsia, es no hacer nada, no hacer un tratamiento agresivo, no hacer una radioterapia ni cirugía y seguir a este paciente en un protocolo de vigilancia activa que se llama, donde a los 6 meses se le estudia con un antígeno prostático, un tacto rectal y una biopsia, y si se ve que el tumor se mantiene estable, se puede no hacer nada y controlarlo a los 6 meses más. Esto con un hombre que entiende que tiene una enfermedad que está bien localizada, que avanza muy lento y que no requiere mayor intervención en ese momento. Eso es el escenario ideal, ¿ya? Ahora, en el escenario donde nosotros diagnosticamos a un hombre con un cáncer de próstata que tiene una enfermedad que empieza a diseminarse, ¿ya? Donde puede haber, por ejemplo, esto de las metástasis óseas, existen tratamientos que son curativos y paliativos. Dentro de los tratamientos curativos está, por ejemplo, la radioterapia, que se puede realizar hacia la próstata con el tumor e incluso también hacia las metástasis. Y ya en otro plan de tratamiento está el tratamiento hormonal o de privación androgénica, donde se disminuye la testosterona del paciente, que es como lo que le da la comida al tumor. Entonces, es muy variable el espectro de tratamiento que uno puede plantearle al hombre con cáncer de próstata, porque existen distintos tipos de cáncer de próstata y en distintas etapas. Lo bueno es que como esto está dentro de las patologías GES, ¿ya? Se prioriza su diagnóstico y se prioriza su tratamiento acorde a las normativas que nos da el Servicio de Salud y el Ministerio de Salud. De hecho, los días lunes, en este momento, se está realizando el Comité Urooncológico, donde se plantean entre varios urólogos y varios radioterapeutas acá en el Servicio de Salud, en el Hospital Regional, se plantean qué tratamiento es más adecuado para tal o cual persona. Antes eso no se hacía. Antes no estaban esas opciones. Vamos a ir con preguntas a través del WhatsApp, pero antes queríamos preguntar sobre el tema sexual. ¿Qué pasa con la pareja? ¿Qué pasa con la posibilidad de poder seguir, obviamente, teniendo esta acción que es importante para
para el ser humano. ¿Hay problemáticas también de esta índole? Hay hombres que asocian el problema de su tumor o cáncer de próstata a alguna disfunción sexual. Y la verdad es que, por ejemplo, en el caso de la vigilancia activa, no se afecta en absoluto y siguen haciendo su vida normal y siguen trabajando. Distinto es el caso cuando se someten a tratamientos curativos que son más agresivos, que pueden tener como secuela algún tipo de disfunción eréctil o incluso algún tipo de incontinencia de orina. Ahí hay que manifestarle al paciente que no toda la actividad sexual es penetrativa. Ahí, dependiendo de cómo piensa o cómo es culturalmente ese hombre en cuanto a la actividad sexual, uno tiene que manifestarle que tiene que modificar su arsenal sexual. Tiene que adecuarse a su situación y no enfocarse solamente en la actividad penetrativa. Doctor, nosotros que estamos en contacto con la comunidad, también nos llegan mensajes respecto a consultas que tienen relación a este tema. Acá nos habla Pablo y dice: buenos días, tengo una pregunta para el doctor Besama. Me hicieron un escáner de pelvis y arrojó próstata aumentada de tamaño. Voy al baño 4 veces durante la noche, mojo con orina la ropa interior y sábana. Ahí, por supuesto, hay que ver que esto tenga o no que ver con la hiperplasia prostática. El escáner no es el mejor examen para poder evaluar el tamaño de la próstata. El mejor examen es el tacto rectal, ¿ya? Y en conjunto con ello, más la ecografía que el escáner de pelvis. Entonces ahí yo le diría a Pablo que sería bueno que lo evaluara la persona que le solicitó el examen, para ver cómo están sus síntomas y qué se puede hacer como tratamiento. Una cosa es lo que nos va a pasar a la gran mayoría de nosotros los hombres, más o menos el 80% de los hombres vamos a tener hiperplasia prostática, que es el aumento de tamaño de la próstata por los cambios hormonales normales de nosotros los hombres. Y otra cosa es el cáncer de próstata, que les va a ocurrir a algunos, independiente que tengan la próstata grande o chica. ¿Cuál es el tema? El hombre que tiene la próstata grande va a tener molestias para orinar. Va a orinar más frecuentemente o incluso se va a despertar en la noche por tener que orinar. Pero el hombre que tiene la próstata chica, que igual puede tener un cáncer, no va a tener ningún síntoma. Y por ello no va a ir al médico. Entonces por eso es importante lo de las campañas en cuanto a que se faciliten los canales para poder acceder al chequeo preventivo. Estamos en una época donde prontamente estamos a pocos días de tener una jornada electoral a nivel país. Muchos de estos diputados van a tener que elegir las leyes vinculadas a temáticas de salud, medio ambiente y mucho más. En esa materia, ¿qué le diría también a cada uno de ellos, sobre todo que son los que impulsan en esta materia muchas veces este tipo de campaña? Yo le diría que partieran por casa, donde ahí siempre es importante que uno piense en su papá, en ese candidato, si ya está en edad de hacerse el chequeo preventivo, si acaso ya se lo ha hecho, en su papá, en su tío o en su hermano, porque es difícil convencer a un hombre cuarentón o cincuentón que tenga que ir al médico sabiendo que no tiene nada. Uno piensa, como les decía, uno piensa en su papá, en su tío, en su abuelito, es muy difícil convencerlo. Ya los hombres son porfiados y a cierta edad son más porfiados. Lo son. Cuesta convencerlo, entonces ahí la campaña tiene que apuntar a mostrarle cómo es la realidad de la puerta B, de lo que ocurre tristemente cuando no se hacen cargo. A uno, por supuesto, que yo soy médico, soy urólogo y veo este tema como especialista, pero no puedo negar que, por supuesto, que es triste ver cómo sufre la familia por este hombre que, sabiendo que podía haberse hecho el chequeo y no se hizo el tiempo, ahora está con sonda, ahora está orinando con sangre, ahora está sufriendo. Y por lo mismo, no solamente preocuparnos, como dice Pame, de este proceso eleccionario, sino que preocuparnos de generar vínculos que sean importantes a la hora de generar la conciencia de parte de nuestra familia. O sea,
No puede ser que, por ejemplo, si nosotros, no sé, estamos casados, o tenemos a nuestros padres, no también vayamos ahí presionando, porque finalmente es la única manera, acompañarlos también en estos procesos, sobre todo los varones que tanto les cuesta muchas veces, no sé si será por la masculinidad como concepto, pero claro, son más reticentes muchas veces, no generalizo, pero a realizarse exámenes y chequeos. Entonces, si no se atreven ellos, nosotros entonces incentivar como familia, ¿no? Sí, yo creo que el rol de la familia es fundamental, pero también es saber meterle la idea a ese hombre en la cabeza su autocuidado. Muchas veces uno ve las consultas, por ejemplo, de las mamografías o de los Papa Nicolaos, que van mujeres solas, ¿ya? Y muchas veces en las consultas preventivas desde el punto de vista urológico vienen hombres con sus parejas, vienen hombres con sus hijas, que en el fondo ellos o ellas le solicitaron la hora, no lo hicieron como algo voluntario. Entonces uno dice, eso no debería ser. Pues, si yo soy consciente de que si me enfermo me transformo en un problema para mi familia, yo debería cuidar, yo debería hacerme el tiempo de hacerme el chequeo. Aquí estamos hablando de la salud como un acto también de responsabilidad y de autocuidado. En esta experiencia, me imagino, de vinculantes con los pacientes, ¿cómo también usted de alguna forma aborda este tema con la familia, con el entorno, considerando que el daño a veces puede ser letal? Sí. Ahí uno, en la puerta A, del hombre que se hizo cargo de su salud, uno lo felicita y le dice que en realidad que no se preocupe, que es este chequeo y si está todo bien, nos vemos en un año más. No es como que tenga que ir a cada rato al médico especialista y estar perdiendo tiempo, entre comillas, en exámenes. Uno lo felicita y bien, nos vemos en un año más y es eso lo que, digamos, el mensaje que uno tiene que transmitir. En la puerta B, cuando llega este hombre que no se hizo cargo de su salud, que está con metástasis óseas, que está con una sonda puesta en sus genitales y está sufriendo, uno ve el agobio más de los hijos y de la esposa, la pareja, más que del propio paciente. Y ahí uno tiene que transmitirle a los familiares, ¿ya?, que lamentablemente no se puede hacer mucho más. Entonces que uno les refuerza en el fondo que han hecho todo lo que corresponde, todo lo que se puede hacer, porque no se puede retroceder en el tiempo. Yo cuando veo mucha frustración le digo que, digamos, valido su dolor, por supuesto, y su valentía, pero lamentablemente en este escenario, para poder hacer algo más, cuando ya tengo una persona que tiene metástasis óseas, cuando ya pasó por uno y otro tratamiento y ahora está en una etapa paliativa, ahí uno les dice que en realidad tengan la conciencia tranquila, que han hecho todo lo que se puede hacer. Pero en el fondo no es responsabilidad de ellos, de los hijos, de la familia, es responsabilidad del hombre, que no se hizo cargo cuando correspondía. Entonces, también uno traspasa esa responsabilidad al hombre, tanto en la puerta A, como les decía, que se hizo cargo, como en la puerta B, pero por supuesto hay que ayudarlo. Claro. Hay muchos cánceres que se detectan desde la genética, ¿no? Personas que, por ejemplo, tenemos familiares con gran cantidad de cáncer que han muerto, por ejemplo. En este caso, la próstata también podría definirse desde lo genético y, si es que sí, ¿cuál es la importancia de los test genéticos que hoy día existen a través de la tecnología para detectar a través de, por ejemplo, un pinchazo de sangre, que probablemente podemos tener mayor probabilidad de tener o no tener cáncer, ya sea de mama, ya sea de próstata, etcétera? Hay una correlación con la teratognosis, que se refiere al estudio genético de la probabilidad de desarrollar tumores. Y dentro de ellos el cáncer de próstata comparte un acervo genético con el cáncer de mama, con los genes BRCA. Es conocido el caso de Angelina Jolie, que al saber que tenía esta alteración genética, se extirpó las mamas y se evitó el problema, entre comillas. Nosotros, por lo menos en Chile, tenemos posibilidad en algunos centros, en el extrasistema, no en el sistema público, de poder realizar test genéticos, pero especialmente a pacientes que han sido operados de cáncer de próstata, que tienen ciertos marcadores en el tejido prostático y uno puede pronosticar cómo van a responder a tal o cual quimioterapia. Pero yendo a una etapa más inicial, existen algunos test que no están disponibles en Chile para poder evaluar la probabilidad de un hombre de tener cáncer de próstata, y el objetivo de ellos es que se hagan
digamos, los test o los chequeos preventivos más seguido que una vez al año. Okay. Existen, pero más en etapas experimentales que en fases clínicas con aplicabilidad en el paciente real. Aquí nos preguntan justamente lo mismo, estamos conectadas con las personas y la ciudadanía, nos dicen buenas tardes, tengo 35 años, mi padre tuvo cáncer de próstata, ¿tendré posibilidad de tener cáncer también? Carlos, te mandamos un gran abrazo, Carlos. Sí, por supuesto. Ahí nosotros en hombres que son familiares de un hombre que ha tenido cáncer de próstata, sea mi papá o mi hermano, porque eso es lo que tiene la evidencia científica, debe hacerse el chequeo preventivo desde los 40 años. Desde los 40 años y no desde los 45 como la población general, debe hacerse el tacto rectal más el antígeno prostático. Y de hecho, la utilidad del antígeno prostático antes no está muy demostrada para el cáncer de próstata, está más demostrada para enfermedades infecciosas de la próstata, que van a haber algunas cosas que van a alterar el examen de sangre. Pero en población donde mi papá o mi hermano tuvo cáncer de próstata, debe hacerse el chequeo desde los 40 años. Okay. Doctor, y si hacemos la bajada a la región del Biobío específicamente, ¿hay algún diagnóstico, una cifra que un poco refleje la realidad que vivimos también acá? Nosotros tenemos una incidencia de 53 por 100.000 habitantes en la región del Biobío y una mortalidad de 17 por 100.000 habitantes. Lo que caracteriza el cáncer de próstata es que no mata mucho. ¿Ya? No mata mucho, la verdad es que más acompaña al hombre que fallece de otra causa que causarle la muerte directamente. Si es que es detectado a tiempo, ¿no? Si es que es detectado a tiempo. La gran mayoría de los egresos hospitalarios como por pacientes que fallecieron de cáncer de próstata son menos del 20%. La mayoría fallece de lo primordial, que es accidentes cerebrovasculares, cardiopatía coronaria, y el cáncer de próstata habitualmente acompaña al proceso de, digamos, de que no gatilla la muerte directamente. Entonces, en la región del Biobío, por supuesto que hay que hacer énfasis en las campañas donde lo primero es que se diagnostique en forma precoz este hombre que tiene un cáncer de próstata y que no tiene idea que tiene un cáncer. Y para poder mover esa población a un diagnóstico más precoz, tengo que motivar a que se haga el chequeo preventivo. Entonces, cuesta, es difícil porque depende mucho de la idiosincrasia, depende del tiempo que sea este hombre para ir imagínense, es difícil que un hombre vaya al médico estando enfermo, al tener, no sé, una amigdalitis, un resfrío, un dolor de espalda. Es más difícil motivarlo a que vaya al médico sintiéndose, entre comillas, sano. Doctor, le queremos agradecer por este espacio donde concientizamos respecto a la importancia de poder ir al médico desde el autocuidado, desde la prevención y no llegar, obviamente, cuando ya el diagnóstico puede tener resultados fatales. Así que hoy ese es el mensaje, a cuidarse, a protegerse y qué mejor también que con toda la información bastante educativa y muy explicativa también que nos entregó el día de hoy. Está bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta conversación que acerca a tanta gente y a todos nosotros hacia una buena vereda en base a la salud, en este caso masculina. Con usted nos vamos a una nueva pausa comercial y ya volvemos con todo lo que nos queda en el matinal. Siempre juntos. Ya llegó Carlitos Carrillo. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU.
Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Viendo en pantalla, Féminas acompañándonos con lo mejor de esta colección primavera-verano. Recuerda que están ubicados en Concepción, en la Galería Olivieri, y en Chillán, en Avenida Libertad, 676, Caracol Local, Primavera 22. Viste con actitud y elegancia esta primavera-verano. Encuentra prendas versátiles en diversos estilos y tallas. Recuerda que tienen vestidos, pantalones, poleras, chaquetas y mucho más. Diversos estilos para que tú puedas disfrutar. Recuerda que están ubicados en Concepción, O'Higgins y 80, local 3, Galería Olivieri, y Chillán, Avenida Libertad 676. Pedidos al +569-6210-4105 o en feminastienda.cl. Féminas, moda pensada para ti. Y también te invitamos a conocer los productos que Giorgio Market nos entrega, porque el poder descubrir a través del desarrollo infantil siempre es importante, pero como padres queremos estar preparados con tijeras que puedan ser un aporte para nuestros niños y todo ese proceso. Tijeras para adultos, preescolares, ¿verdad? Y toda esa amplia gama de posibilidades para que ellos puedan recortar y echar a volar su imaginación de una manera correcta, pero también cuidada. Así que todos invitados a conocer manitos creativas, tijeras divertidas, y conocer esta nueva línea de tijeras que pueden dar la diferencia, ¿cierto?, de todo el trabajo que los niños van realizando en casa gracias a Giorgio Market y giorgiomarket.cl, más barato imposible. Ya llegó al estudio de TVU nuestro kinesiólogo Carlos Carrillo, quien como cada lunes revisamos temáticas que nos afectan a nuestro cuerpo, que muchas veces nos generan dolor, y como él dice, no hay que acostumbrarse al dolor, y por lo mismo el día de hoy tenemos un tema muy interesante que está vinculado al dolor. Específicamente de rodilla y mucho más. Exactamente. Muchas gracias por estar acá como cada lunes. Una alegría, muy agradecido también. Y vamos a hablar de un tema muy importante porque afecta a muchas personas, más de lo que se piensa. ¿Por qué? Ya que muchas personas se acostumbran a esto. Se acostumbran. Así es. Yo tenía conocidos que se les salía la rodilla y se la volvían a colocar y seguían su vida. Disfunción femoropateral. Sí. Cuéntanos detalles de, por qué existe este tipo de patología y de qué manera muchas veces atenta contra la salud de tantas personas que efectivamente, como tú bien dices, se les salió la rodilla. Se les salió la rodilla, sí. Ese nombre tan raro, disfunción femoropatelar. Fémoro se refiere al fémur, patelar a la patela, ¿ya? Entonces, la relación que hay entre el fémur y la patela es que dentro de la tróclea femoral, la parte final del fémur, se desliza hacia arriba y hacia abajo nuestra rótula o patela, ¿ya? Por eso también se llama disfunción femororotuliana, o se llamaba, ¿cierto? Y cuando nosotros flexionamos, la rótula desciende, y cuando nosotros extendemos, la rótula asciende. Ya esto permite una eficiencia mecánica de parte del cuádriceps y mantener esa relación máxima eficiencia mecánica, pero también mucha movilidad.
Entonces, la rótula, por algunos motivos, comienza a generar un juego muy amplio dentro del desliz dentro del fémur y genera esta disfunción, o sea, no hay un buen funcionamiento de la rodilla, por ende llegamos a casos muy extremos donde la rodilla se ha subluxado o luxado concretamente, queda aquí al lado, mucho dolor, derrame articular, hinchazón, cuando son cosas muy agudas, primer acontecimiento, ¿cierto?, en la vida de las personas, o muchas veces llegamos a los casos extremos que te acabo de comentar, de personas que se les sale la rodilla y ya ni siquiera les duele, se la vuelven a encajar con sus manos y continúan su vida con un poco de dolor a inicio de 3 días, luego se pasa y continúan su vida. Si hablamos de este tema, hay que indicar ciertas causas que están asociadas, algunas vinculadas, como lo mencionabas tú, a la biomecánica, a la obesidad, al tema de quizás músculos muy débiles. ¿Qué otros factores están asociados a este tema? Sí, totalmente. Las causas principales obviamente pueden venir desde algo mucho más complejo, como una alteración de la transmisión neural, ¿cierto? Que permite que los músculos no estén bien, no permitan un timing de contracción, una estabilidad. Dentro de la kinesiología se designan cierta función estabilizadora de los músculos y cierta función movilizadora, entre otras, pero principalmente esas dos. Y muchas veces se pierde la función estabilizadora o está afectada negativamente por otros varios factores. Las personas hiperlaxas suelen sufrir más esto, las personas sedentarias y que pasan mucho tiempo sentados, ya que la posición sedente, ¿cierto?, es con rodillas flexionadas, los tejidos se tienden a generar tensión solo en un vector de fuerza y cuando sacan la rodilla de esa posición, la rodilla necesariamente se vuelve inestable, ya que tuvimos una hiperestimulación de los tejidos a extensión, por ende la estabilidad suele flaquear, por decirlo. Exacto, estamos repasando algunas imágenes que bien complementan también nuestra conversación para hablar de esta problemática de la rodilla, donde muchas veces, por ejemplo, utilizamos vendajes, incluso fármacos a lo largo del tiempo, sí, la pregabalina, entre otros antiinflamatorios. ¿Qué pasa desde la improvisación también de los pacientes y las pacientes que en vez de ver, ¿cierto?, a traumatólogos o a, por ejemplo, kinesiólogos, simplemente deciden ellos mismos reubicarse la rodilla y seguir con la vida? ¿Qué es lo que puede pasar si es que esto no es trabajado de una manera correcta? Lo más trágico que puede pasar, la mayoría de las veces, que esto se vuelva crónico, o sea, no sea un problema transitorio que se pueda solucionar, sino que nos acostumbremos, nos adaptemos, entonces después no podemos hacer actividades o cada vez las actividades son más restringidas, libres. No, pero todo tiene que ser con una rodillera, todo tiene que ser con un vendaje. Me acostumbro al dolor, si no hay medicamento sigue habiendo mucho dolor y eso es lo que las personas no se deben acostumbrar y la cronicidad se va haciendo cada vez más peligrosa porque el juego articular también va irritando, sobreestresando o concretamente dañando otras estructuras, ¿cierto? Por ende, no visitar a un traumatólogo, no visitar a un profesional de la rehabilitación es bastante nocivo. Ahí va influyendo el sobrepeso, por ejemplo, la obesidad, específicamente en una zona donde obviamente ocupamos el cuerpo, nos movemos y a veces eso genera quizás mucho más dolor. El peso pudiera interferir principalmente porque el peso mismo tiende a estar asociado al sedentarismo, a la posición mantenida, tiende a estar asociado a la baja respuesta muscular. El peso por sí solo como magnitud física es muy difícil. El aumento de grasa muscular también, masa grasa, perdón, pudiera también modificar la estructura de la persona, ¿cierto?, al converger más su rodilla y al enanchar más sus caderas y por ende los vectores se van cambiando. Pero el peso como magnitud física es muy difícil que genere un problema concreto, pero todo lo asociado al aumento de peso concretamente sí, o sea, baja estimulación muscular, estabilidad del cuádriceps, de su interacción en músculos anteriores, posteriores y laterales de la rodilla, claramente va a afectar a la estabilidad de la rótula en movimiento y en reposo, ¿ya? Entonces, ahí pudiera ser un motivo causal que nos va a afectar a esta disfunción y pudiera generar cuadros más consecutivos. Sí, quería preguntarte también, paralelamente ponte tú al tema del sobrepeso que planteaba Pamé, ¿qué pasa también con los ejercicios mal hechos a lo largo del tiempo? Cuando las personas, por ejemplo, utilizan su cuerpo para trabajar,
Hablábamos, por ejemplo, con el doctor anterior, la sobrecarga, por ejemplo, de la leña, personas que viven en el campo y que efectivamente utilizan su cuerpo para hacer muchas veces trabajo, carga pesada. ¿De qué manera esto puede perjudicar también un proceso como este que pueda estar viviendo día a día? Se menosprecian las actividades de mucho esfuerzo, pero uno debe estar preparado para generar actividades de esfuerzo. ¿Ya? Yo recibo muchos pacientes que solo hacen deporte, pero no entrenan para su deporte. Claro. Por ende, después de cada competición es un desgaste corporal, un dolor asqueroso que no los deja seguir avanzando en su deporte, que los mantiene detenidos y entran en un ciclo bastante desagradable. ¿Por qué? Porque no valoramos las actividades de carga que tenemos. Tenemos que prepararnos para generar actividades de carga. La falta de ejercicio físico y el sobreexceso de cargas sin preparación, ¿cierto? No con la ropa adecuada o con un calentamiento adecuado, que creo yo que es lo más importante, pudiera generar sobreusos de ciertas articulaciones, en este caso la rodilla, y pudiéramos generar dolor. Si el estímulo doloroso es muy agresivo, se van a perder todas las habilidades de estimulación, la retroalimentación, ¿cierto?, entre relación agonista-antagonista, la estabilidad de la rodilla se va a perder también porque hay un síntoma que está mucho más agresivo, si está, comillas, reinando toda la zona, por ende todo lo demás, la estabilidad a la fuerza, la estabilidad a la carga, la estabilidad pasiva, se va a ir perdiendo, entonces pudiera llegar a afectar ese tipo de cosas, inevitablemente. Y esto, por ejemplo, se da de acuerdo a la población, en más hombres, más mujeres. Generalmente se da más en mujeres, ¿ya? En gran medida, pero también se da mucho en deportistas, por lo que acabábamos de hablar, ¿ya? Sobreuso de ciertos músculos, desequilibrio de fuerza entre relación agonista-antagonista hace que entremos en procesos dolorosos muy, muy agresivos. Y al entrar en esos procesos dolorosos es muy difícil que otra habilidad se desarrolle ampliamente, por ende comienza a haber un deterioro de esa habilidad. La capacidad de estabilizar la rodilla comienza a ser un poco agresiva y obviamente eso genera un cuadro más aún disfuncional que va a generar que nuestro cuerpo, incluso para favorecer esa baja estabilidad, se reposicione. Y ahí es donde empezamos a doblar caderas, empezamos a acomodar pies de otra manera, empezamos a pisar de otra manera y se empieza a sobrecargar toda la cadena y eso generalmente termina en dolores o en otro lado o en el hemicuerpo contralateral o muy común en zona lumbar. Sí, quería preguntarte porque aquí hablamos desde la mayoría el género femenino y aquí me gustaría también poner otro elemento que es súper importante y que habla de la poca comodidad de la mujer en general. A la mujer siempre se le ha presionado socialmente con que tiene que usar, por ejemplo, tacos. Sí. El taco en la mujer, el poco uso de zapatillas o de cosas que le sean cómodas. Claro. Yo creo que para la mujer es mucho más difícil. Desde los 14, 15 años ya, no sé, para las fiestas, por ejemplo, de graduación, siempre el taco, siempre el zapato muy apretado, muy poco cómodo. ¿De qué manera la mujer puede afectarles el uso de este tipo de calzados también a temprana edad y que tenga relación probablemente a este tipo de patologías, ¿no? El hecho, tú como bien lo dices, contextualmente la mujer está siempre más asociada a la estética. Menos asociada, claro, más asociada a la estética, menos asociada a la funcionalidad. Exacto. Muchas veces esas dos cosas no se complementan, lo funcional no es estético y lo estético no es funcional, ¿ya? Entonces, generalmente si preferimos constantemente lo estético, porque que pase en algunos momentos no hay problema, la mujer en sí está menos relacionada al deporte. Por suerte los indicadores van subiendo, ¿cierto? Con esto de las modas fitness, la mujer está tomando mucha más fuerza, está haciendo más ejercicio, está tomando actividades deportivas. Hoy vemos mucho arbitraje femenino, campeonatos femeninos. Eso es maravilloso, porque la mujer no tendría por qué estar, quizá a nivel competitivo, si los equiparamos más abajo del hombre en medición, pero en nivel de actividad eso no debería pasar. O sea, somos todos personas y deberíamos todos hacer ejercicio, ya sea recreativo, competitivo, deportivo, como sea. Entonces, suele pasar eso también, que las chicas mucho taco, se ponen una zapatilla, se luxan la rodilla. Y muchas de las pacientes, creo que todos, muy poquititos hombres he visto con disfunción femoropatelar. Y es algo súper simple, se soluciona fácil, pero cuando se comienzan con tratamientos que solo son intuitivos, así como, chuta, le duele, ya bajémosle el dolor, pongámosle hielo. Chuta, le duele, pongámosle calor, le duele, fortalecemos el músculo, pero mejor pongámosle corriente para anestesiarle el dolor. Yo tenía pacientes que generalmente ya vienen de tratamiento. Y cuando yo le pregunto, sus tratamientos son tratamientos totalmente pasivos, o sea, acostados en una camilla haciendo casi nada, ¿ya? Entonces,
Ahí viene un punto importante, cómo es el tratamiento de estas personas, cómo es la educación conforme a su problema. No hay que sanar un proceso artrósico para que esto se mejore, no hay que reparar un ligamento para que esto se mejore. Simplemente necesitamos trabajar mucho el control motor, la fuerza de algunos músculos, si es que están debilitados, porque hay deportistas que tienen esto, que su musculatura está súper bien, pero muchas veces son otros los factores los que empiezan a afectar. Generalmente las personas son hiperlaxas y el factor miedo. Me van a creer que es muy relevante el factor miedo, porque al tener un evento como esto, después ya no quieren pisar, ya no quieren flectar la rodilla, y ahí uno tiene que entrar en la educación. La rodilla no se sale en flexión, se sale en extensión, entonces no tengas miedo de bajar un escalón, sino que fortalece entonces hay que trabajar control motor en actividades de estabilidad, control motor en actividades de movimiento. Entonces ahí viene la parte más entretenida y en donde el paciente se da cuenta que esto sí puede mejorar y no necesitamos grandes tratamientos, no necesitamos incluso operaciones tan agresivas, que también obviamente están a la disposición cuando esto es muy serio, cuando hay una rótula que en su carilla articular es muy aplanada y necesariamente, patológicamente se va a salir, ¿ya? Entonces ahí obviamente es muy necesario la acción quirúrgica, pero en el resto de los casos, en un 90%, requieren más bien un trabajo de estabilización, de kinesiología, de fuerza muscular y todo lo relacionado con el proceso disfuncional y el proceso doloroso. Carlos, y en este aspecto, por ejemplo, ¿qué ejercicios tú nos recomiendas, sobre todo si estamos ya transitando una enfermedad de este tipo? Y vinculada también al tratamiento, porque yo creo que el ejercicio está vinculado a poder resolver también este tema. ¿Qué actividades le recomiendo? ¿O que no le recomiendo? O no, ejercicios que estén vinculados con este tema. Ejercicio, lo de siempre, me van a creer que lo más simple siempre, lo más seguro para las personas. Una persona con difusión femoropatelar que dice, oye, a mí me está pasando esto, yo lo estoy retrasando, me sigo aguantando, he tenido episodios consecutivos que han venido más seguidos. Lo más simple, miren, ¿qué vemos ahí? Un peldaño. ¿Quién no tiene un desnivel o un peldaño en la casa? O cerca de la casa, o algún banquito. ¿No se va a caer, sí? No, exactamente. Bien cerquita, bien seguro, en un peldaño. Trabajar en un peldaño, una estocada en subida y trabajar una estocada en bajada. Ahí tenemos dos ejercicios. La sentadilla de cuádriceps, muy útil porque la podemos variar mucho. La sentadilla la podemos hacer con las rodillas totalmente juntas, a la altura de nuestros hombros. Como podemos hacer una sentadilla sumo, muy separada, ¿cierto? Que va modificando los vectores de fuerza y por ende trabajando ciertas zonas musculares. Las estocadas puras, ¿cierto? Con piernas ampliamente separadas, los peldaños, yo creo que con eso es más que suficiente. Bueno, y podemos hacer el trabajo específico también de flexión de cadera con rodilla extendida, trabajos de impacto repetitivo, ejercicios pliométricos, ejercicios isométricos también, que van reeducando el movimiento en estático, pero mientras haya carga. Entonces, tenemos una variedad de cosas muy simples que definitivamente le solucionan el problema a las personas. ¿Qué es lo que deberíamos evitar entonces? Si estamos hablando de ejercicios que nos pueden servir, que quizás tenerle ojo o atención a probablemente saltos o algunos otros trabajos físicos que puedan ir en contra de esta rodilla. ¿Qué debemos tener prevención? Principalmente el sedentarismo, las posiciones mantenidas, como les dije antes, generan distensibilidad de los tejidos en solo ciertos vectores y cuando los llevamos a fuerzas de carga en otro sentido, necesariamente la rodilla no logra estabilizar bien y empezamos a generar ese tipo de cosas. El efecto analgésico del exceso de medicamentos también hace que el proceso de adaptación sea más lento. Entonces, por eso la medicina debe ser dada por un doctor, ¿ya? No debe ser tomada simplemente porque yo conozco el síntoma. Claro. Esto es me quita el dolor, pum, y empiezo y no paro. No. Necesariamente la automedicación en ese sentido no es muy buena. Entonces, evitar el sedentarismo, evitar el autotratamiento. ¿Por qué? Porque un profesional te va a guiar conforme a los procesos de miedo que tú tengas con respecto a tu patología, ¿ya? Carlos, te queremos agradecer el día de hoy por estar con nosotros, pero antes queremos obviamente revisar tus redes sociales, kine.carloscarrillo, especialista en eliminar tu dolor, en poder generar todas estas estrategias de prevención que permitan sanar y curar. Está ubicado en Chillán, Los Ángeles, Concepción, y aquí tú vas a encontrar todos esos tips
necesarios para que puedas, obviamente, desenvolverte, como por ejemplo, elongación de cadera posterior, fascitis plantar. Veamos ese video, ¿les tinca? Veámoslo. La fascitis plantar. Banco e intentamos tocar la punta de... No. Y terminamos la serie con una posición de cuclillas dinámica para darle carga directa a nuestra fascia plantar. A continuación te dejo unos ejercicios de elongación de la cadena posterior. Oye, tremendos datos. Oye, ¿tú te grabas solo ahí? Bueno, sí, que mira. Simplemente dejo la camarita. No, él anda en todos lados con su camarita y nos damos unos Motivadísimo. Me encanta porque así vamos entregándoles tips y recomendaciones a toda la gente que desde lo kinesiológico pueden seguir a través de todos estos videos explicativos, pero también conversaciones, Pame, que vamos dejando en estos días lunes, donde sabemos que la salud es fundamental para construir una sociedad más alegre, ¿verdad? Y con más vidas, ¿no? Totalmente, así es. Tengo amigos que me dicen, estoy haciendo los ejercicios que dijiste en el video y se me está pasando. Entonces uno no, muchas veces no mide el impacto que tiene, el impacto positivo que tienen las personas. Y lo vamos a repetir siempre en este día lunes de salud. La salud es un acto de responsabilidad y de compromiso y de autocuidado con nosotros mismos y también con nuestro entorno. Hoy estuvimos hablando de la nutrición en el embarazo, la lactancia materna, sobre todo también el cáncer de la próstata. Que ¿tú te has hecho el examen o no? No. ¿Todavía no? No llego a la edad todavía. Ah, sí, pues de verdad, 40 más. De verdad, que yo pensaba que tenía más. Tráiganme mi burrito. Claro, así que esta invitación extendida que nos vayan acompañando y complementando también temas que quieran que tratemos a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestras redes sociales. Estamos para ustedes, para hacer que ese diario vivir esté mucho mejor con conversaciones pertinentes y que pueden ser un aporte para la gente. El matinal de las regiones que te acompaña de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana y recuerde también que ya Radio UDEC está en esta transmisión integrada para que desde las 8 de la mañana estemos ahí con el cafecito informándonos de lo que está ocurriendo en la agenda pública. Con esto damos por terminado el matinal Siempre Juntos y nos vemos mañana en el martes de emprendimiento. Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí. Póngalo y